todos los muros alrededor están pintados. Entonces la pintura en realidad transforma el espacio arquitectónico en el espacio de la representación. Es como si vamos al cine y vemos con los lentes 3D y de repente sentimos que estamos dentro de la representación, aunque la pantalla esté ahí. Esa convención de espectador mirando algo que está fuera de sí, de alguna manera se borra. Y yo creo que tiene mucha razón Pablo, en el sentido de que no solamente tenemos que imaginarnos el conjunto de pintura, escultura, color, ¿no? Sino todo esto en un rito que tiene música, que tiene olores, ¿no? Que tiene a toda esta gente caminando y con brillos, etcétera. Entonces, de pronto, sí podríamos como siquiera tratar de hacer que nosotros que estudiamos el arte, hacer que los espectadores se acercaran un poco más a ese mundo tan vívido y rico, ¿no? No son representaciones que fuesen puestas para que se analizaran o para que se vieran intelectualmente. Cuando decimos que representan los pisos del cosmos y esto, es porque iban a ser de alguna manera habitados, usados en la convicción de que se formaba parte de ese espacio. Entonces nosotros lo analizamos en forma un tanto descriptiva, pero el usuario de aquel arte en realidad era el que lo bailaba toda la noche. ¿Sí? Y el que lo bailaba oyendo el tam-tam del tambor de parche del templo de Quetzalcóatl toda la noche. Es decir, y en un estado alterado en un estado determinado, era parte, como lo será después en la historia de México también, de otra manera el arte, pero estaba profundamente incluido dentro de la práctica religiosa. Esa era una de sus grandes tareas, sin duda. Algo que ya intuían, ya mencionaban algunos de ustedes, que no solamente hay una integración de determinadas manifestaciones que se conjuntan para dar toda una idea, un aspecto mítico, un aspecto inclusive religioso, etcétera, sino que va más allá. Es decir, también capta al individuo, capta al hombre, ¿verdad? Y lo mete dentro de esto a través de lo que tú mencionabas, de la danza, la música, el canto, la poesía, lo que fuere, ¿no? Entonces es una integración plena, diría yo, que todo está conjugándose dentro de un mundo. Otra vez volvemos al aspecto mítico, dentro de un mundo de dualidades, dentro de un mundo de ideas, de conceptos, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí hay otro elemento que también es interesante. No se me peleen, a ver. No, nunca. Pablo, que es un caballero en todos los aspectos. Te deja la palabra. Me deja la palabra. Algo que ya intuían, ya mencionaban algunos de ustedes, que no solamente hay una integración de determinadas manifestaciones que se conjuntan para dar toda una idea, un aspecto mítico, un aspecto inclusive religioso, etcétera, sino que va más allá. Es decir, también capta al individuo, capta al hombre, ¿verdad? Y lo mete dentro de esto a través de lo que tú mencionabas, de la danza, la música, el canto, la poesía, lo que fuere, ¿no? Entonces es una integración plena, diría yo, que todo está conjugándose dentro de un mundo. Otra vez volvemos al aspecto mítico, dentro de un mundo de dualidades, dentro de un mundo de ideas, de conceptos, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí hay otro elemento que también es interesante. No se me peleen, a ver. No, nunca. Pablo, que es un caballero en todos los aspectos. Te deja la palabra. Me deja la palabra. Breve. El gobernante. Sí. ¿Sí? El gobernante que es el que promueve, que a la manera de los mecenazgos está promoviendo la producción de estas piezas. Totalmente. La creación del espacio arquitectónico y que no solamente a través de la música, de la danza, de la pintura y de estas artes, que podríamos decir escénicas, se proyecta en una ciudad o en un tiempo, sino también porque él mismo se viste como la deidad, como en el caso de Pacal, en la lápida de Palenque, claro, que se supone que está vestido como la deidad joven del maíz, descendiendo al inframundo, ¿no? Entonces, aquí nosotros vemos la creación de una lápida que es perfecta en todos los aspectos
matemáticos, astronómicos, etcétera, etcétera, cosmogónicos, cosmológicos, Claro. todo. Y además que no se suponía que lo iba a ver nadie más. O sea, hay una vinculación con lo divino Claro. que Sí. lleva al actor, que es el gobernante, a estar en contacto con la divinidad, ¿no? Pablo, tú ibas a decir algo. Sí, y ahora se me ocurre otra cosa a propósito de este vestirse o de plano Convertirse. convertirse. Convertirse, es mejor se palabra. vestían como dioses, se comportaban como dioses y entonces también se morían como los Los dioses. sacrificaban Porque como en dioses. todos estos espacios el sacrificio ritual tiene muchísima importancia. A veces lo disociamos, preferimos mirar el arte como cosa bella, ocultar un poco el sacrificio como cosa horrible, y en realidad era parte del... Y la práctica sacrificial era muy importante en estos espacios, en estos edificios. Y decías que interpelaba o de alguna manera se dirigía al individuo, y me parece que es una de las reflexiones interesantes cuando pensamos la sociedad prehispánica. Si realmente hay una dimensión del individuo, claro, todos estos rituales son predominantemente colectivos y esto me llamó la atención, que nosotros miramos el arte prehispánico, por cierto, como individuos con nuestra subjetividad estrictamente individual y con nuestra personalidad, y los que lo vivieron y lo fabricaron como nahuas, como hijos de Huitzilopochtli, como guerreros del sol, en su calidad de miembros de una entidad colectiva que trascendía aparentemente estas individualidades, acaso con la excepción de las personalidades de los reyes, como Nezahualcóyotl, Moctezuma, en fin. Las firmas de los artistas mayas. Claro. O sea, a mí ese es un tema que me gusta mucho, porque de alguna manera, por ejemplo, ahora que tuve esta oportunidad de estudiar el manuscrito original del Códice Florentino, y fui viendo página por página y tratando de identificar los artistas, que es un trabajo muy de la historia del arte, muy tradicional, pero que es muy importante. Y de pronto me di cuenta que en realidad tienen un método donde no importa que tú hagas el recto y el reverso, no. Todos saben lo que van a hacer, lo saben tan claramente que no importa que seas tú o que sea yo. Es un corporativo actuando como un solo grupo. Sin embargo, sí dejan señales de su individualidad. Y entonces eso es muy bonito, porque ahí viene mi oficio, ¿no? Yo soy un artista. Vamos a decir que le llamamos así, pero vamos a decirle, por ejemplo, un tlacuilo, ¿no? Lo que eso significa para mí, en esa época, es que yo actué con mi grupo corporativo, pero eso no quiere decir que yo no aprenda mejor o peor que mi compañero, que yo no quiera llegar a ser el maestro, ¿no? Entonces está toda esa otra dimensión que es hermosa y que permite la historia del arte de encontrar, sí, la vocación, el ethos de una sociedad en su arte, pero al mismo tiempo, y como tú lo decías, encontrar al individuo, ¿no? Que eso es también algo... Pero ahora volvamos a la integración plástica. Sí. Con esto mismo de lo que estaban hablando Diana. Nosotros pensamos en el tlacuilo o tzip en maya, que si lo traducimos es el pintor, pero también es el escriba. Y yo diría el calígrafo, porque nosotros reconocemos al calígrafo en Japón, al chino, en el mundo musulmán, y no reconocemos al calígrafo, que debíamos reconocerlo también en el mundo prehispánico. Entonces, estas divisiones que nosotros establecemos entre el que escribe y el que pinta, en el mundo prehispánico no existían. La palabra es la misma, ¿sí? Por tanto, aquel que concibe la escritura y la pintura como medios idénticos, pues también piensa en una manera integral en todas las manifestaciones que realizan, ¿no? Claro. O sea, una pregunta que me viene es, ¿tendrían entonces el mismo nivel de importancia, desde luego, el arquitecto que el pintor, que el